Hola, buenas tardes. Transmitiendo en otro programa más del podcast Nosotros en la Política. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con una mujer que ha dedicado su vida al servicio público, a la defensa de las causas sociales y a la promoción del voluntariado ciudadano. Nos acompaña Fernanda Rivera Sánchez, abogada de profesión con una maestría en gobierno y una destacada trayectoria. Fue diputada en la 59 legislatura del Estado de México y también candidata al Senado de la República en el 2018. Desde el 2007 preside el patronato del Centro de Integración Juvenil en Naucalpan y forma parte del colectivo 50+1, donde funge como secretaria de Niñas y Niños Adolescentes en el capítulo Estado de México. Y si eso no fuera poco, actualmente es la coordinadora nacional de promoción del voluntariado del CEN del PAN. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, Patti. Qué gusto saludarlas a todas ustedes. Pues decirles que de entrada el nombre del podcast me encantó, porque justo el reunirnos las mujeres y hablar de los temas que nos interesan o que hemos adoptado como causas es hacer política, ¿no? Hablar en política en sentido amplio, preocuparnos por lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestra comunidad. Entonces las felicito. Yo sé que este tipo de emprendimientos requieren mucho sacrificio de horas, de dedicación, de invitar, planear las agendas. Entonces, pues qué bueno que podemos colaborar con ustedes y pues aquí estoy a la orden. ¿Yo puedo preguntar? Sí. Oye, Fernanda, en los últimos años, después de la pandemia, se incrementó muchísimo las consultas por salud mental. Yo quiero saber si este incremento afectó a los jóvenes, adolescentes, y si esto también tiene que ver con el aumento en el consumo de drogas en nuestro país y, bueno, particularmente en Naucalpan, donde está el Centro de Integración Juvenil que tú llevas el patronato tan exitosamente. Bueno, la labor del patronato es voluntaria y ahorita ya platicaremos de los patronatos si quieren, pero de lo que me preguntas, primero comentarles, Centros de Integración Juvenil es una asociación civil con un perfil como muy particular. Creo que pocas asociaciones tienen este perfil de tener su origen en una base social o ciudadana y tener participación estatal. Digamos, tiene por decreto presidencial, se creó en 1969 por la señora Kena Morena, lo fundó como una asociación civil para lo que es la prevención y tratamiento de adicciones. Sí, pero al integrarse en el gobierno, como por decreto, como que la naturaleza del centro cambió un poquito, pero pues sigue teniendo la naturaleza de asociación civil y también es reconocida como una empresa de participación estatal inscrita en el sector salud, como que fue un apoyo político, hablando de cuestiones políticas, de mujeres políticas, la señora Kena impulsó este tema, pero muy particularmente en las adicciones. No se abordaba el tema de la salud mental, justo tocaste algo muy clave, ¿no? En las políticas públicas en México, el tema de las adicciones siempre se han abordado como el tema de la cultura de la prohibición de las drogas, la persecución, el combate a las organizaciones delictivas, y no se había abordado desde la salud. Creo que la pandemia obligó a los políticos a tomar medidas e involucró y obligó de alguna manera a instituciones como centros a integrar su trabajo a lo que es la salud mental. O sea, sí hay que distinguir, no necesariamente alguien que tenga una adicción padece una cuestión, una enfermedad mental, ni tampoco quien tiene algún padecimiento mental necesariamente tiene alguna adicción a alguna droga. Entonces, eso ha sido un reto para centros. Esto ha sido una política muy nueva, realmente hasta el sexenio pasado, a finales del sexenio pasado, se integró lo que es la salud mental y las adicciones a través de un consejo nacional. Antes corrían por autovías paralelas pero independientes. Entonces no hay información tan clara y tan precisa, y más bien el reto es muy grande, porque además de tratar las adicciones, ahora
centros y también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría tienen que ver los temas que eran de especialidad de una o de otra y conjuntar información. Hay un sistema nacional de información epidemiológica y que ahí se van reportando como los casos que se van atendiendo. Ahorita platicaremos de algunos números. Pero bueno, lo que es claro es que Centros sí tuvo que dar un servicio en línea, telefónica, en la línea de la vida, para atender muchos casos de depresión, de ansiedad, incluso pues ya de consumo de sustancias. Sí te puede llevar una cosa a la otra, ¿no? Pero pues son, digamos, escenarios pues muy variados y según también la realidad de las personas, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo. Y realmente es bueno, creo yo, que se esté ya tomando en consideración como prioridad, por lo menos en los dichos, la salud mental. Creo que justo al promover eventos como el que también les vamos a invitar a la carrera por la salud, el día 29 de junio, pues es también hablar de que la sociedad, las comunidades necesitamos trabajar y ser más conscientes del autocuidado, de nuestra salud, qué factores inciden o no en una cuestión de adicción, y bueno, y también los riesgos y consecuencias, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello, es un reto que se tiene institucionalmente porque con los mismos recursos se tienen que abordar temas más complejos, ¿no? Más amplios, tener interacción, cosa que yo creo que antes no se tenía tanta interacción con otras instituciones especializadas. Sí hay colaboración y hay una red nacional. Existió una red nacional para la prevención de adicciones y ahora es una red nacional para la salud mental y las adicciones, y entonces suman a una serie de instituciones y cada una con un método distinto de trabajo, con recursos distintos, algunas adscritas a salud, otras no, bueno, o al sector salud estatal. Es muy complejo. Lo importante, creo yo, es que ya haya conciencia y de entrada en nuestra comunidad, en Naucalpan, estamos de fiesta, de alguna manera, dentro del caos que vivimos y de este ambiente tan adverso que percibimos. En SIG estamos celebrando nuestros 50 años de tener presencia en el municipio. Celebrándolo porque yo creo que dentro de un ambiente oscuro, como puede ser el de las adicciones, de las drogas, Centros pues siempre ha sido como una lucecita al final del túnel, ¿no? Entonces, quien alcanza a ver esa lucecita, pues siempre es agradecido. La verdad es que la forma en como yo entré a trabajar en Centros de manera voluntaria fue más por la política y ahora es más por convicción. Cada vez que voy conociendo la labor de Centros, pues ha ido creciendo en estos 56 años y 50 aquí en Naucalpan. Es un referente nacional, ¿sí? Es un referente en materia de investigación, en materia de tratamiento, en métodos o modelos de prevención, en generar información. La verdad es que a mí siempre me ha preocupado, y especialmente con los periodistas, el no tener datos tan concretos, tan contundentes como quisiéramos. Pero realmente no se le ha dedicado espacios específicos para la investigación. Nosotros como centros podemos hablar de las personas atendidas en centros y de ahí se pueden sacar algunas numeralias que les voy a compartir con respecto al consumo. Pero realmente no, pues se han hecho algunas encuestas, la última de 2014, pues no se ha renovado la encuesta nacional de adicciones y ya necesitamos más información de 10 años de diferencia, pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces ahora sí que a veces caminamos un poquito a ciegas con lo que se tiene, ¿no? Sí hay cuestiones de recursos limitados y bueno, hablando de recursos, pues el voluntariado es súper importante para Centros, ¿no? Más del 50% de la labor que se hace es a través de nosotros los voluntarios. En el centro, Fernanda, ¿qué atención o qué ayuda les proporcionan a la gente que se acerca con ustedes? Y también, bueno, está en Naucalpan, pero tengo entendido que pueden recibir gente de cualquier localidad, ¿no? Vecina. Sí, así es, Janet. Bueno, Centros es una institución, como les decía, que ha ido creciendo. Actualmente tiene una red a nivel nacional de 120 centros distribuidos en diferentes estados de la República, principalmente en capitales, ¿no? Y
digamos que se ha ido desdoblando, ¿no? Centros en 69, pues empezó con una casa para los jóvenes. A raíz de toda esta explosión de la liberación sexual y el uso de la marihuana, pues empezó a haber este problema, fue visible, ¿no? Este problema empezó con una casa. Ahora ya son 120 centros que implican que ha habido mucha movilización social, mucha participación de la comunidad para lograr este tipo de redes, ¿no? En la red de apoyo que se le da a centros existen como dos vertientes de trabajo. Una es la labor de consulta externa o de atención externa y otra es la de hospitalización. Estas dos van acompañadas de una labor permanente de la institución de actividades preventivas, ¿no? El nivel de atención que requiere una adicción pues varía, ¿no? Desde la atención universal pues es para aquellos informar, ¿no? Antes es promover la salud. De hecho, la carrera del 29 de junio es para promover estilos de vida saludables, que los jóvenes, que las familias le den prioridad al deporte, al ejercicio, a la activación física. Entonces, esa es una manera en la que Centros hace labor de sensibilización y de información a la comunidad, ¿no? De esa manera universal. Luego, pues está la prevención o la atención más bien preventiva, ¿no? Cuando ya hay algunos indicios en alguna comunidad de riesgo, por ejemplo, Centros hace cada sexenio un estudio básico de la comunidad. En Naucalpan existe un estudio básico de la comunidad, le decimos EBCO, donde justo se identifican las colonias de riesgo, las actividades donde pues, los jóvenes pues, pueden tener más riesgo o cercanía con el consumo de sustancias. Se ve el nivel socioeconómico, se hace como un estudio todo socioeconómico o demográfico de la comunidad y se establecen esas principales colonias de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que se analiza y al tener eso, pues se prevén estas actividades para informar y la actividad preventiva para en esos focos rojos atender y hacer jornadas específicas. Y luego también está la... ¿Cuáles serían sería interesante que nos dijeras cuáles son las colonias que son focos rojos? Sí, te las mando, por favor, porque esas las tenemos clasificadas, pero aquí digamos que se tienen que renovar y no lo han hecho en este sexenio, entonces tenemos las del sexenio pasado. Llevamos un sexenio sin cifras, ¿no? Sí. Sin conocer qué pasa en este problema. Pues es lo que decíamos, las encuestas, digamos, existe la de, ¿cómo le llaman?, de estudiantes, la ENDOCAT, estudios de consumo de drogas en los sectores educativos, que se hizo en el 2017, pero solamente es en el nivel educativo, ¿no? En la escuela. En las escuelas públicas. Entonces también hace falta, pues sí, hacer diagnósticos mucho más efectivos. Como decía, no hemos podido actualizar el EBCO pues por falta de recursos. La verdad es que es un tema pues se tiene que invertir tiempo, se tiene que hacer sondeos en campo, etcétera. Entonces, ¿Pero tú crees que hay algún cambio en ellas? Seguramente sí. ¿Por algún trabajo en especial o con? A ver, ¿a qué te refieres? O sea, ¿seguirán las mismas colonias o por alguna acción de ustedes, alguna de ellas ya bajó o ya no está dentro de las que tienen riesgo para los jóvenes? Sería muy presuntuoso de nuestra parte decir que por la labor de centros ya alguna comunidad ha quedado libre de las adicciones o del problema de las drogas. Realmente es sintomático que el problema ha crecido. O sea, yo creo que rebasa las instituciones. O sea, realmente sí rebasa las instituciones y más porque hay cuestiones que no se han trabajado. Digamos, la información es una, ¿no? Que no hay diagnósticos claros ni precisos. Dos, la percepción del riesgo por el consumo tampoco se ha difundido. Apenas en esta campaña nacional que se implementó por parte del gobierno contra el fentanilo, creo que hubo algún impacto, ¿no? Todos lo vimos, y Centros apoyó en los contenidos de esa campaña, ¿no? Con la experiencia que se tiene. Entonces, creo que ese es uno de los retos, el tener la posibilidad de hacer diagnósticos más claros, saber que el problema sigue creciendo. Yo les podría decir que, digamos, de 10 años para acá,
a nivel mundial se incrementó alrededor del 20 y tantos por ciento según la ONU, el consumo de sustancias, hablándose de alcohol, tabaco, etcétera. Entonces, eso sí es a nivel mundial, pues a nivel nacional o a nivel municipal quiere decir que se ha ido desarrollando más. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la aparición de nuevas sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Naucalpan, ahí el tema de la marihuana pues sigue siendo uno de los principales porcentajes de pacientes que se atienden. Las metanfetaminas y la cocaína son como los principales factores, pero ahora hay que agregar el tema del vapeo, ¿no? Que también es sumamente adictivo y que es muy nuevo, que está de moda entre los jóvenes y que, bueno, es mucho peor que el tabaco. ¿Pero qué tiene el vapeo? Porque yo estaba leyendo y no entiendo que tiene alguna sustancia adictiva o qué. ¿Qué es el vapeo? Porque, perdón la ignorancia, Ajá. pero me rebasó. Sí, por la- es un invento, digamos, para los jóvenes, yo creo que principalmente, en donde les llaman también los cigarros electrónicos. En algunos países surgió como para tratar la adicción al tabaco, es decir, bueno, que se sustituyera y parecía que podría ser alternativo. Funcionó cuando va acompañado de una terapia, ¿no? Cuando va acompañado de el saber por qué esa persona tiene la adicción a la nicotina. Entonces, bueno, en los cigarros electrónicos o los vapes, la nicotina está como en líquido, en sustancia líquida, y lo que hace es que al aspirar el humo, pues tiene potencializa pues las propiedades de la nicotina, junto con otras sustancias que hacen que sea pues adictivo, desde el sabor, que hace más atractivo el asunto, que sientes que el vapor no sientes que lo metes como el tabaco, ¿no? Pero potencialmente fumar una aspiración del vape puede equivaler a 10 cigarros o más, ¿no? Y conforme haces, puede hasta ser como mucho más dañino. Apenas se legisló, ¿no? Sobre el vapeo. Pues realmente lo que se legisló es más bien la política de prohibición, ¿no? Se prohibió, está prohibido, ¿no? En México. Así es. Apenas, ¿verdad? Volvemos al tema de las políticas prohibicionistas. Hay que cuestionarnos si ha funcionado o no ha funcionado. Yo sí, en lo personal, sí me lo cuestiono, porque cuando prohíbes algo, no tienes elementos justo para evaluar, por ejemplo, qué sustancias tienen los vapeos, ¿no? En un estudio que presentó la COFEPRIS, de a lo mejor 20 cigarros electrónicos diferentes, encontraron diferentes sustancias pues que incluso se utilizan para procesos químicos de soluciones, para limpiar autos, para limpiar fábricas. O sea, imagínate lo que hace en tu cuerpo, ¿no? Además de la nicotina, que finalmente también causa daños y efectos cancerígenos, ¿no? Entonces, sí es un problema potente de salud pública el que vamos a enfrentar. Y son con los eso. jóvenes los que más consumen el vapeo. Pues está como, bueno, percibimos que está como muy de moda, además es muy fácil como esconderlos, ¿no? O sea, como que parecen cajitas de dulces o yo qué sé. Entonces, ya así como que yo he visto a los jóvenes que le dan y lo Como guardan. un tubito, ¿no? Hay diferentes formas, hay muchas formas de presentación o variedad. Y sobre todo eso que es atractivo porque los hacen con muchos colores, con saborizantes ricos, ¿no? Que lo hacen pues se sienten bien. Yo creo que el tema de ser adicto al tabaco, al alcohol, que son las drogas de inicio, tiene mucho que ver en la población juvenil con el sentido de identidad. Además de los otros factores de riesgo que pueda tener una persona, ¿no? Como puede ser una familia donde haya conflictos entre los pares, las parejas, entre que haya problemas socioeconómicos, que haya violencia, o sea, el tema de la violencia, tema de seguridad, que vive en un ambiente donde haya mucha inseguridad, que haya grupos, bandas delictivas, etcétera. Pero finalmente recae en el joven pues su entorno y qué tan vulnerable está en su ambiente escolar o en su ambiente familiar, ¿no? Y sí implica como ese sentido de pertenecer, de pues el no tener elementos para decir que no, ¿no? Decir, bueno, si no quiero vapear, si no quiero tomar la caguama, no me van a aceptar en el grupo, ¿no? El buscar esa aceptación
pues sí tiene mucho que ver. En los casos que hemos tratado, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Todos los días anuncian el decomiso de grandes cantidades de fentanilo y todo eso. ¿Eso ayuda un poco a frenar el consumo en los jóvenes? ¿O qué cifras tenemos? ¿Qué ha aumentado? Mira, yo te diría que más que ayudar, presenta una realidad, ¿no? A nosotros como institución no nos corresponde el combatir el narcotráfico, ¿no? Centros, su naturaleza es atender a la persona, atender a las personas, a la población en los diferentes niveles de atención que se requieren, ¿no? Tanto preventiva como de médica o de tratamiento específicamente, que es el nivel más alto, ¿no? De hospitalización. Entonces, yo creo que sí es una forma de llamar la atención a la sociedad de que se hacen esas actividades. Sin embargo, la estrategia, más bien yo diría que no hay estrategia clara desde hace muchos años. La política prohibicionista de los últimos 4 sexenios, apenas a lo mejor en el sexenio pasado empezó a cambiar con esta idea de meter, yo diría, más que una idea, fue una ocurrencia de incluir la salud mental con el tema de las adicciones y meterlo en el mundo de las drogas, ¿no? Como que es hacer mucho más complejo el problema. Ciertamente se tienen que interactuar, pero yo diría, sí es un cambio de visión, de no prohibir, sino buscar como este enfoque de atender la salud, atender las adicciones, pero yo creo que estamos años luz de ver soluciones. Y en ningún país se ha trabajado estrategias conjuntas de salud mental y adicciones. O sea, México presumían que estamos innovando, pero realmente pues, no es inventar hilo negro, es ver las prácticas que sí funcionan y aterrizarlas aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que dices, la preocupación que hay, ¿no? de que si los decomisos y tal, yo invertiría más, como en política pública, yo invertiría más en las plataformas, por ejemplo, donde se fluye información. Todas las instancias, tanto públicas como privadas, que atienden a personas con diferentes grados de adicción a sustancias, a diferentes sustancias, pues que ahí se fuera implementando toda esa información, se fuera analizando las causas, qué tratamientos o qué buenas prácticas han servido. La más efectiva, indudablemente, es buscar la salud de las familias, o sea, la salud en cuanto a la activación física, el que tengan espacios donde desarrollar esas actividades. A veces, si el parque no es seguro, pues cómo voy a ir a hacer ahí mi gimnasia, ¿no? Entonces, bueno, es importante que ese combate a las drogas se dé. Sin embargo, de la mano tiene que haber fortalecimiento de estas instancias que presentan y dan servicio digamos, en la parte pues, donde ya ha caído una persona y que pues, es finalmente una condición de vida, ¿no? Y para el sector salud, pues sí es una carga cada vez mayor. Ustedes como institución, en esta ayuda que brindan todos los días a las familias, porque no nada más es la persona adicta, yo me imagino que ayudan integralmente a todas las familias, ¿qué han detectado que está haciendo falta como política pública para que complemente, para que ayude y potencialice el trabajo que ustedes hacen? Bueno, yo creo que esencialmente es la educación. O sea, los programas educativos no tienen, así como en su momento se implementó el tema de la sexualidad desde la niñez, ¿no? O sea, explicar e ir según la madurez de los infantes, de los adolescentes, etcétera, ir hablando de estos temas. Yo creo que en el tema del consumo y los riesgos y consecuencias del consumo, y también hablar de factores de riesgos, factores de prevención, no se ha hecho con una cuestión de estrategia frontal, sino que ha sido a lo mejor coyuntural. Algunos gobiernos han implementado programas adicionales en las escuelas como jornadas de salud o jornadas para prevenir el bullying o la violencia, y ahí meten un poco el tema de las adicciones, pero no se ha abordado de frente y con evidencia científica. Yo creo que esta evidencia científica, pues instituciones como centros la tiene en cuanto a modelos que han funcionado de prevención, en cuanto a las causas del por qué los jóvenes caen en ese tipo de sustancias o las familias. Y decirte también que el modelo de centros como que ha adoptado las mejores prácticas
de diferentes experiencias, ¿no? Por ejemplo, tiene alianzas con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero Alcohólicos Anónimos, por decir algo, generalmente son testimonios de personas que han sufrido alguna adicción y que están en ese proceso de remisión y dan sus testimonios, ¿no? Y tratan de ser empáticos con la persona que está recibiendo el tratamiento. Entonces, en ese ejercicio de hablar en la comunidad, Centros, por ejemplo, además de hacer este tipo de ejercicios, pues incluye labores o actividades para la familia, ¿no? Decir, bueno, a ver, el fin de semana que tengan a lo mejor algún tipo de entretenimiento, alguna labor manual, estamos implementando los huertos en cada una de las unidades. En verano, pues los cursos de verano. O sea, ir tratando de un poquito más allá, generar comunidades, les llamamos Nueva Vida, porque justo es romper las redes pues que te arrastran a tener y no salir de ese proceso adictivo y pues buscar tener otras personas que conozcas, otras familias incluso, con las que puedas interactuar y que tienen el mismo problema y que pueden hacer frente común. Creo que eso es parte de lo que se puede seguir trabajando, ¿no? No solamente al individuo, que es fundamental, sino conocer y trabajar su entorno, ¿no? Oye, se habla Oye, se ha hablado mucho de la crueldad que se hace en los centros para donde internan a los jóvenes para rehabilitarlos. ¿No hay algo que los esté regulando o alguna cosa así para tener más vigilancia y que no se caiga en esos excesos? Mira, Centros sí se regula a través de las normas oficiales. De hecho, es de las pocas instituciones por las que yo creo que se ha mantenido, donde, por ejemplo, las unidades de hospitalización se rigen en la norma oficial que regula todo lo que es los hospitales, clínicas de atención, ¿no? Hay otras instituciones que no cumplen con esos requerimientos. Los famosos anexos a veces, pues sí, generan métodos hasta infrahumanos, o sea, han hecho hasta reportajes muy graves sobre eso, ¿no? Entonces, creo que se tiene esa conciencia, pero apenas empieza a haber esa regulación para este otro tipo de instituciones. Centros ha cuidado mucho esa parte en su desarrollo orgánico, operativo, de sí cumplir con las normas oficiales. De hecho, a veces eso impide que vayamos más rápido, porque, por ejemplo, la unidad de hospitalización pues es como una casa donde están internos por 3 meses la persona que tiene la adicción. Y eso es, ahí comen, ahí duermen, ahí hacen sus necesidades sanitarias, ahí reciben a sus visitas de sus familiares. Y entonces llega la inspección de la autoridad sanitaria y es una burocracia y es un papeleo y una serie de cosas que distrae a los especialistas. Yo les quería compartir un poquito de los números, por ejemplo, del personal que trabaja en centros a nivel Estado de México. En el Estado de México tenemos 9 centros y 2 unidades de hospitalización. En total son 716 personas que trabajan, tanto médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, ¿sí? Son todas esas personas que están ahí trabajando, ¿no? ¿Y la otra unidad de hospitalización dónde está? En Ecatepec. Uno en Naucalpan. Uno es en Naucalpan y otro es en Ecatepec. Y la otra parte de personas son los voluntarios, ¿no? Somos los voluntarios. Mucha gente, 596 el año pasado, ¿no? O sea, de 716 incluye a los voluntarios. No. Esa parte. Pero Eso son bien poquitos para tanto problema, ¿no? Exactamente. Es lo que les iba a decir. Por eso sería muy presuntuoso decir que Centros va a resolver el problema. Realmente, a mí me gusta hablar mucho de todo el esfuerzo preventivo que hace Centros, porque es ahí donde tenemos que enfatizar los esfuerzos. ¿Cuál En es las la estérelas. labor preventiva? Por ejemplo, la carrera. La carrera es una forma. Yo les traía aquí el catálogo de servicios que me encanta presumirlo porque la verdad es que son muchas cosas las que se pueden solicitar. La carrera es una de ellas que se hace una vez al año a nivel nacional. A ver dónde estaba aquí. Antes de que se nos termine el tiempo, si gustas platicarnos de los eventos que van a tener en torno a estos 50 años y ahorita nos regalas las cifras antes de despedirnos. El voluntariado es una parte clave de Centros. Es como... No reciben sueldo.
no recibimos sueldo. Los Realmente- 596, ¿no? Sí. Los 596, muchos, por ejemplo, entran dentro de lo que son prácticas profesionales, servicio social. O sea, esos son por periodos, ¿no? De 6 meses a 1 año. Los jóvenes construyendo el futuro ha sido un programa muy, muy bien recibido para centros, para poder atraer jóvenes que puedan estar ayudando en las labores en centros. Y lo que somos los patronatos. Los patronatos, pues es gente que integramos el núcleo, digamos, de personas que resaltan su liderazgo en la comunidad, empresarios, por ejemplo. En nuestro patronato hay gente de los Rotarios, ¿no? Hay gente de fundaciones deportivas, hay empresarios, ¿no? También hay algunos políticos que tienen que haber, ¿verdad? Y ellos, pues lo que hacemos es justo recaudar fondos para ayudar a la operación diaria, ¿no? Pues para las ¿Qué no tienen un instalaciones. presupuesto estatal? Hay presupuesto nacional, como decía, al estar reconocidos como empresa pública, sectorizada en salud, sí hay un presupuesto, pero básicamente es para la nómina, ¿no? Para la nómina, sí, chiquitito. Y pues para todas las actividades que se tienen que hacer de publicaciones, libros, folletos, el material que se utiliza en las dinámicas, en las actividades de los centros de Nueva Vida, pues servicios varios que se tienen que predial, muchas cosas. Nosotros como patronato hemos hecho maravillas. Yo digo que si eso, centros es un milagro realmente el que exista. Y que ya lleven 50 años. 50 años y además que ha ido creciendo. Entonces sí, el problema está ahí, no lo negamos. Yo creo que a mí lo que me motiva es, por ejemplo, los casos que yo he conocido, de ver que una persona se reencuentra con su familia y se va reconstruyendo a sí misma y que sí, después al año siguiente le da un testimonio a un joven que está interno y que le da ánimo. O sea, el ver lo mejor del ser humano, sinceramente, ¿no? Yo creo que ese es tu mejor premio, ¿no? Pues sí, porque eso como que, digo, más allá de los logros y los números, podemos decir, bueno, más de 195,000 personas atendidas en el Estado de México, bueno, ¿eso qué significa, no? La verdad es que hasta que no tuve la fortuna de conocer centros, no me di cuenta de la realidad que hay tantas familias, y uno lo va viendo hasta en su propia familia, ¿no? ¿Cuántos hay gente adicta al alcohol? Al tabaco mismo es lo más común, ¿no? Las drogas legales. Y bueno, pues vas viendo que sí hay alternativas de solución, y es una cuestión de mucha voluntad, de mucha paciencia, de mucho tiempo, y por eso la cuestión de educación, las campañas informativas son importantes, los concursos. Centros también hace concursos, por ejemplo, de grafitis una vez al año, y entonces invita a los propios pacientes y a los familiares que hagan y expresen pues lo que ha sido para ellos su terapia, ¿no? Y bueno, vas viendo cómo pues sí, la comunidad va reflejando Pues Fernanda, su te sentir. queremos dar las gracias por haber asistido a este podcast. Pero nada más dinos de la carrera lo último, cuándo, a qué Los horas, invitamos. cómo te inscribes o todo, para que ya sea lo último. Muy bien. Los invitamos a la carrera de los Centros de Integración Juvenil. Se va a hacer en varias sedes. La nuestra es regional, se va a hacer en la avenida Gustavo Vaz, el día 29 en la Glorieta de Escultores, el 29 de junio, las citas a las 7 de la mañana. Es con un donativo de 200 pesos y se pueden inscribir en la página de centros. Ahí vienen los teléfonos, la información, y si no también, si se reportan con ustedes, pues con nosotros nos les podemos dar las fichas de inscripción. Incluye su número, su playera, su morral, su cilindro, y siempre hay una fiesta al final, pues con rifas y con mensajes bonitos para motivar. ¿Nos dices la página completa de Centros para Hacer? www.cij.gov.mx, y ahí vienen todas las sedes y bueno, hacia dónde se pueden dirigir para... Ok, pues para que vayan a la vayamos a la carrera. Vayan a la carrera. Ahí también puede ser caminata recreativa si no quieren correr. Entonces nos pueden acompañar y sobre todo ser esa lucecita, porque la idea es que la gente voltee a ver como una opción para recuperarse y tener una vida saludable a centros. Así que gracias, Muchas gracias. por la invitación.